Hemos realizado hace unos días atrás una pequeña encuesta a través del canal de YouTube de Radio Solidaria sobre qué profecías bíblicas quieres que presentemos en el canal próximamente. Hemos puesto 3 opciones y una cuarta era una opción que los suscriptores y los miembros del canal teníais como opción. Es decir, si tú quieres que hablemos sobre Estados Unidos, alguna profecía, solo tenías que dejar tu comentario. Las 3 opciones para votar eran Egipto, que ha recibido un 8%, Líbano, que también ha recibido un 8%, y la otra ha sido Israel. Un 81% de los votos quiere que hablemos sobre profecías de Israel. Y una de las más conocidas la encontramos en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también contra Judá cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hay muchas personas que han dejado su comentario, y cuando hablamos de la posible destrucción de Israel, que ese es el título de esta reflexión, ¿Israel será destruida? Es una pregunta. Pues muchas personas a través de comentarios dicen que las profecías que hay en la Biblia se cumplieron en el Antiguo Testamento. Incluso algunas de ellas se han cumplido en el Nuevo Testamento. Yo cuando leo este versículo 3, Zacarías capítulo 12, lo que pienso es que esta profecía aún no se ha cumplido. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra. Es decir, que va a suceder algo que hará que todo el mundo entero se ponga contra Israel. Esto lo sabemos, esto es profético. Todas las naciones se juntarán a una para destruir a Israel. Este pasaje de Zacarías describe el juicio de Dios contra las naciones que atacan a Jerusalén. Tanto a Jerusalén como a Israel, que representan a todo el pueblo de Dios. Todos los pueblos de alrededor son enemigos físicos y espirituales de su pueblo, y Dios juzga, Dios herirá de muchas maneras, como se ejemplifica en la totalidad de la historia bíblica. El famoso Armagedón es la mayor manifestación y el clímax, como se suele decir, del juicio divino. El versículo 3 que acabamos de leer habla de una gran batalla futura en contra de Jerusalén. Algunos dicen que es el Armagedón, la última gran batalla en la tierra. Los que van en contra del pueblo de Dios no prevalecerán para siempre, y algún día se abolirá de una vez y para siempre el mal. Acabará el sufrimiento, acabará la opresión. Versículo 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, pero pondré mis ojos sobre la casa de Judá y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Entonces dirán los capitanes de Judá en su corazón: la fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, mientras los habitantes de Jerusalén otra vez vivirán en su propia ciudad. Jehová librará las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Así como el agua corre colina abajo, aquí en España
En estos días estamos sufriendo varias inundaciones por las fuertes lluvias. En varios puntos del país tenemos inundaciones. Vemos cómo el agua corre colina abajo. Vemos pueblos incluso inundados. La influencia de una ciudad por lo general corre hacia sus alrededores. Pero esta vez el resto de Judá tendría prioridad sobre Jerusalén para que así el pueblo de Jerusalén no se ensorbeciera, que eso es lo que ha sucedido con Israel en días anteriores. Israel ha puesto su confianza en su conocimiento humanista, ha puesto su confianza en su armamento, en su defensa, pero ha quitado su confianza en Dios. Esto es lo que podríamos decir de los ataques terroristas que ha sufrido en los últimos días. ¿Cómo es posible que un ejército preparado, el Mossad, permitiera que terroristas atacaran por aire, mar y tierra? O hay una falsa bandera, es decir, una parte del gobierno de Netanyahu se ha opuesto. Hay muchos detractores de este gobierno de Netanyahu, o una parte se ha puesto contra él y ha permitido que terroristas entren en el país, o la otra es un toque de atención de parte de Dios. Esto sucedió en la batalla de Yom Kippur, ¿verdad? Hace unos años atrás. Es como que el ejército se ha relajado, el ejército y todo el mundo. Se ha relajado, ha bajado la guardia. Somos inexpugnables, aquí nadie puede con nosotros. Han depositado tanto su confianza en sus habilidades, en lo bueno que son, en sus dones naturales, en su intelecto, en su conocimiento humanista, que se han confiado y el enemigo ha aprovechado y ha devastado. Como te hemos compartido hace unas semanas atrás, no bajes la guardia, porque Satanás está como león rugiente, esperando a quien devorar. Está esperando a que bajes los brazos. Está esperando a que dejes de orar, está esperando a que dejes de leer la Biblia, está esperando a que dejes de congregarte para atacarte. Está esperando a que accedas a Internet y veas ciertas cosas que no debes. Está esperando a que te vayas a un bar a tomar un poquito de alcohol, a que fumes, a que te drogues. Está esperando a que bajes la guardia, a que te confíes para atacar. Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos, incluso a los pobres. Y debemos tener cuidado de evitar la soberbia espiritual, o quizás nosotros, al igual que Jerusalén, seremos los últimos en saber lo que Dios está haciendo. Zacarías capítulo 12, verso 8 dice lo siguiente: En aquel día Jehová defenderá al habitante de Jerusalén. El que entre ellos sea débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová que va delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Vaya profecía, ¿verdad? En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Está hablando de que habrá un remanente que aceptará a Jesús. La palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Tú te imaginas? Estás esperando la venida del Señor y cuando llega el Señor, ves sus milagros, ves todo lo que ha hecho, aún así no crees y sigues esperando. No, tiene que venir el Mesías, vestido de blanco, sobre un caballo, con una espada, impartiendo justicia, que eso es lo que esperaba el pueblo judío. Esperaban un libertador. Así les podía sacar del yugo de opresión del pueblo romano. ¿Y con quién se encontraron? Con un carpintero. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Si conocemos a su padre José, si su padre José ha hecho mesas, ha hecho sillas para nosotros, si José es un humilde carpintero, ¿qué engaño es este? Nosotros no estamos esperando un carpintero, estamos esperando un libertador. Y fíjate, mira lo que sucedió con esas vírgenes insensatas. Esperando al esposo,
todas se echaron a dormir. Pero unas estaban preparadas, unas tenían aceite en sus lámparas, las otras no. Las otras fueron necias. Las otras no estuvieron preparadas. Muchas veces nosotros somos necios y no estamos preparados para lo que va a venir sobre la tierra. No estamos preparados para lo que está sucediendo en el mundo. No estamos preparados para una pandemia, para una crisis económica. Mira los desastres que ha creado la pandemia aquí en España y en todo el mundo. Aquí en España los políticos decían, no, la pandemia, el virus, está allí en Wuhan, en China, y esa pandemia y ese virus empezó a extenderse poco a poco. No, pero a España no llegará. Llegó a Italia, y de Italia llegaron a las islas, y de las islas a la península. ¿Qué hizo Wuhan cuando ese virus se esparció? Cerró las fronteras. Nadie entra, nadie sale. Todos los recursos económicos, sanitarios, los envió a esa ciudad, a ese foco de infección. Todos sus recursos fueron allí. ¿Qué hicimos aquí en España? Lo que sabemos hacer. Liarla parda, como decimos de una manera divertida, curiosa. Somos así los españoles. Mientras empujan todos los recursos del país, de China, se enviaron a ese foco de infección. Nosotros teníamos un foco de infección en Cataluña, otro en Galicia, otro en la Comunidad de Madrid. Tuvimos la fiesta feminista del 8M, que eso fue el acabose mundial, en plena pandemia, con un virus que se estaba poco a poco adentrando en el país. Ciertos políticos decidieron hacer una marcha feminista por las calles cuando había riesgo de contagio. Y eso hizo que se esparciera por todo el país. Un foco por aquí, otro por aquí. ¿Qué sucede? Que al no haber sido cerrado un foco de infección, por ejemplo, aquí en la capital, en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, hubiera cerrado todo en Madrid y todos los recursos del país habrían ido a Madrid. Recursos económicos, sanitarios, pero como había un foco de infección en Cataluña, un poco de recurso para acá. Recursos para Galicia, recursos para Castilla y León, recursos para Castilla-La Mancha. Un desastre. No estamos preparados para lo que va a venir. Y este pasaje habla de que todas las naciones se pondrán contra Israel. Si no estábamos preparados para una pandemia, si no estamos preparados para una crisis económica, ¿estaremos preparados para una guerra? ¿Una guerra que te afecte a ti y a mí? Porque ahora las guerras no nos afectan a nosotros, las vemos de lejos. Rusia y Ucrania por una parte, Israel con todos sus enemigos por otra parte. Pero cuando llegue una guerra a tu nación, a tu ciudad, ¿estarás preparado? El derramamiento del Espíritu de gracia y de oración trae consigo persuasión, arrepentimiento. ¿Sabes una cosa? Tanto la gracia como la súplica proceden de la misma raíz hebrea. Significa ser amable con alguien. El Espíritu Santo pone fin a cualquier hostilidad hacia el Mesías, haciendo que los moradores de Jerusalén se muestren receptivos hacia él. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Es curioso porque aquí Zacarías habla de Jesús, habla del que traspasaron, habla de Jesús, de cómo los judíos rechazaron a Jesús, de cómo lo mataron, le crucificaron y luego le clavaron una lanza. Zacarías está profetizando algo que llegaría en el futuro. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Habrá un remanente en Israel, apartado,
que aceptará a Jesús. El Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Y Zacarías llama al Espíritu Santo Espíritu de gracia y de oración. Es este Espíritu el que hace que nos demos cuenta de nuestro pecado, el que nos revela que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Es el Espíritu Santo el que nos revela que llega el juicio de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Versículo 11, Zacarías capítulo 12. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. Esta tierra se lamentará, familia por familia. La familia de la casa de David por su lado y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres aparte. La familia de Simei por su lado y sus mujeres aparte. Y así todas las otras familias, cada una por su lado y sus mujeres aparte. ¿Sabes de qué está hablando estos versículos? De la aflicción que va a sufrir el pueblo escogido por haber traspasado al mismo Dios. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Isaías capítulo 53 habla de esto. Se refiere a un suceso futuro en la vida del Mesías y coincide con muchas de las cosas que dice Ezequiel capítulo 36. Y Juan lo aplica directamente a Jesucristo en el momento de su muerte. Al final toda la gente se dará cuenta de que Jesús, el hombre al que traspasaron y murió, era en verdad el Mesías. Habrá un despertar y un avivamiento. El Mesías crucificado se revelará claramente. Si no has creído en Jesús, hoy es un buen día. Y no te voy a obligar a que creas en Él, porque es una decisión personal. Pero sucederá como dice Zacarías. Traspasaron al Mesías. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Imagínatelo durante unos segundos, unos instantes. Estás esperando la venida del Señor y viene y tú no te das ni cuenta, porque esperabas otra cosa. Los últimos 3 capítulos del libro de Zacarías contienen unos mensajes que se caracterizan por la expresión en aquel día. En aquel día. Y aquí habla de escatología profética. Y por eso te recomiendo el libro Palabras Proféticas de Miguel Díez. Un libro que ha presentado hace unos días atrás en el retiro Nehemías, bajo el lema Misterios. Un retiro donde se ha hablado de los misterios que hay en la palabra de Dios. Misterio del Evangelio, misterio de Cristo, misterio de Israel, misterio del matrimonio, misterio de la sabiduría, misterio del arrebatamiento, misterio de la iniquidad, misterio de la piedad, misterio de Babilonia. Esos audios, esos mensajes, te los podemos compartir. Están disponibles en iVoox y en Spotify. Te los recomiendo porque ha sido un retiro de mucha bendición. Y la palabra que se ha compartido en esos 3 días es de acuerdo a lo que estamos viviendo. Pues yo te recomiendo este libro, Palabras Proféticas. Está disponible en librería Los Olivos. A través del canal de YouTube de Solidaria TV, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, ha presentado 50 programas de palabras proféticas. Esos 50 programas ya están plasmados en este libro. Si quieres más información, librerialosolivos.com. Pues la palabra profecía es usada para dar el mensaje que merece, para introducir la palabra de Jehová acerca de Israel. Y en los primeros 8 capítulos, el tema estuvo enfocado en la reconstrucción del templo. Luego en los capítulos 9, 10 y 11 tienes una serie de castigos con un énfasis en los pastores inútiles que no cumplieron con su ministerio de guiar al pueblo de Dios. En estos 3 últimos capítulos el tema es la restauración espiritual del pueblo, una restauración que combina lo presente con lo escatológico. ¿Israel será destruida según la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Se han registrado
Más de 8 guerras en 75 años de existencia. Y muchas personas quieren saber si Israel será destruida según la Biblia y a qué se deben sus conflictos. Desde que el 14 de mayo de 1948 se estableció como nación, el Estado judío ha vivido bajo constantes conflictos bélicos, por lo que miles de internautas, miles de personas curiosas a través de Internet preguntan si Israel será destruido según la Biblia. Esto debido a que cientos de creyentes consideran en las Sagradas Escrituras esta respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con la nación de Israel? ¿Qué pregunta, verdad? Hemos compartido sobre que Gaza será destruida, lo dice la palabra de Dios. Hemos compartido sobre que Damasco, Siria, será un montón de ruinas, lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Yo comparto lo que dice la palabra de Dios. El libro de Sofonías, capítulo 2, verso 4, habla de esa destrucción de Gaza. Gaza será destruida. Y muchos dicen, no, es que Gaza ya ha sido destruida y se ha vuelto a levantar. No, cuando tú lees la palabra de Dios y dice que Gaza será un montón de ruinas, que Gaza será desamparada, significa que ya no se va a levantar. Y si se ha levantado Gaza en varias ocasiones es porque todavía no se ha cumplido la profecía y se tiene que cumplir. Gaza será destruida. Antes de continuar con este mensaje, me gustaría hablar un poquito sobre lo que mencionan los medios de comunicación hoy en día en nuestros países, los que muestran su apoyo a Palestina, sin saber un poquito, sin haber hecho historia, porque recordar que Palestina tiene mucha relación con el pueblo romano. De hecho, Palestina podríamos decir, fue algo que los romanos crearon, ¿no? Seguramente tienes conocidos y amigos, o lo has visto en los medios de comunicación hoy en día, que hacen preguntas, ¿no? Antes del país moderno de Israel, había un mandato británico, no un país palestino. Antes del mandato británico, el Imperio Otomano existió, no el Estado palestino. Antes del Imperio Otomano, estaba el Estado Real Islámico de Egipto, no el Estado palestino. Antes del Estado Islámico de Egipto, el imperio de Jovit existía, no el Estado palestino. Gofri IV de Bolansky, conocido como Godofredo de Bulión, conquistó Jerusalén en 1099. Antes del imperio de Jovit estaba el reino cristiano de Jerusalén, no el Estado palestino. Antes del reino de Jerusalén existían los imperios Umayyad y Fatimi, no el Estado palestino. Antes de los imperios de la Umayyad y el fatimismo estaba el imperio bizantino, no el Estado palestino. Antes del imperio bizantino estaba el imperio romano, no el Estado palestino. Antes del imperio romano el Estado pulpo existía, no el Estado palestino. Antes del país Hasunani era un país eslovaco, no un país palestino. Antes del imperio eslovaco, el imperio de Alejandro de Macedonia existía, no el Estado palestino. Antes del imperio persa, el imperio Babilonia existía, no el Estado palestino. Antes del imperio de Babilonia había reinos de Jesús y Judea no era el Estado palestino. Antes de los reinos de Israel y Judea era el reino de Israel, no el Estado palestino. Antes del reino de Israel había una teocracia de rodillas de Israel de 10 años, no del Estado palestino. Antes de la década de antigüedad, la teocracia de Israel, había una aglomeración de ciudades independientes de Canaán, no el Estado palestino. De hecho, este rincón de la tierra lo era todo excepto el Estado palestino. De esto te hablan los medios hoy en día. Una Palestina libre, ¿verdad? De esto hablan los medios. Un apoyo desmesurado a un grupo terrorista que entró en Tel Aviv, que entró en varias regiones de Israel y asesinó, violó
decapitó a civiles, a inocentes. Y tenemos aquí a medios de comunicación defendiendo a un grupo terrorista, subvencionado por Irán. Qué raro que Irán está siempre detrás de todo. Y ahora tenemos a Estados Unidos que muestra su apoyo a Israel. Tenemos a un presidente americano que hace poquito dio 6.000 billones a Irán a cambio de prisioneros americanos. 6.000 billones. Ayer Biden dio una rueda de prensa ante la nación y dijo que Irán está detrás de todo. Pero hace poquito le has pagado 6.000 billones a Irán. Cambio de prisioneros. Ahora entendemos de dónde saca Hamás el armamento. Irán está detrás de todo. Los enemigos de Israel están detrás de todo. Guerras, persecuciones, conflictos armados. El Estado judío ha vivido una larga serie de contiendas desde que se formó. La última de ellas comenzó el sábado 7 de octubre de 2023, hace unas semanas atrás. Dependiendo cuándo leas esta reflexión o la escuches, habrán pasado meses, años, no lo sé. Ese 7 de octubre, sábado, Shabbat, finalizando la fiesta de Sukkot, con ese momento de Simchat Torah, un grupo extremista de origen palestino, Hamás, atacó a la nación. Y no quiero entrar ahora en que entró en un lugar, en una fiesta por la paz, con un Buda. Ya vimos las imágenes. Cómo la idolatría está en Israel, en su máximo esplendor. Tel Aviv es Sodoma y Gomorra. No es casualidad que los terroristas hayan entrado por ahí. Muchos se preguntan, ¿Israel será destruido? La palabra de Dios nos habla de que el Estado judío tendrá un momento de juicio de parte de Dios. Israel será perdonado, reunificado, regenerado según la Biblia. Lo puedes leer, Jeremías capítulo 33, verso 8, Ezequiel capítulo 11, verso 17, Romanos capítulo 11, verso 26. Sin embargo, la nación israelí vivirá bajo una fuerte guerra en el fin de los tiempos. Y es verdad, y lo acabamos de leer, todas las naciones de la tierra estarán contra Israel. Según algunos versículos de la Biblia, Israel vive y vivirá en hostilidad con otras naciones hasta Jehová pelee por el Estado judío, como dice Zacarías capítulo 14. Lo acabamos de leer hace un ratito, versículo 3 en adelante. De esa forma Israel ha pasado en constantes guerras por el plan que tiene Dios con el pueblo. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Capítulo 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En el fin de los tiempos, Israel aceptará a Jesús como su Salvador. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y Jerusalén se convertirá en la capital del mundo. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. El grupo extremista Hamás realizó una serie de ataques sorpresivos hacia Israel durante la madrugada del sábado 7 de octubre, lo que comenzó un nuevo conflicto entre ambos bandos. Desde entonces, el conflicto entre Israel y Hamás ha registrado más de 2.500 muertos y más de 7.000 heridos. 1.200 muertos y más, 2.900 heridos en Israel, 950 muertos, 5.000 heridos en la Franja de Gaza, controlada por Hamás. Que esto es lo que omiten los periódicos nacionales, los medios de comunicación nacionales que apoyan a Palestina y justifican los ataques de Hamás. Zacarías, antes de presentar la magnitud de la obra que Dios hará, presenta
a Dios, a un Dios que va a ejecutar la obra como el Dios que extiende los cielos. Los cielos siempre fueron un enigma para las culturas antiguas. La astrología atraía a multitudes que deseaban conocer más de su futuro, pero los cielos mismos fueron creados por Dios y solo Él conoce sus misterios. Los cimientos de la tierra y la tierra, que es lo visible, encuentra también su seguridad en Dios. Pero el argumento más elevado que presenta es que Dios es el que forma el espíritu del hombre. El hombre no es producto de una evolución. Cada hombre nace bajo la voluntad y la bendición de Dios, nace con la imagen del Dios mismo. La restauración de Israel será un acto soberano, un acto poderoso de un Dios grande. ¿Quién es Jehová? Él es el que extiende los cielos, lo inalcanzable, lo grande, lo indescriptible, en belleza. Él es el que da firmeza y solidez a la tierra, lo cual no será removido por voluntad humana. Es el Dios que creó al hombre como corona de su creación y lo puso como mayordomo de lo creado. El versículo 2 dice cómo Jerusalén, la ciudad pisoteada, ya no será más avergonzada. Resurgirá con poder y muchos de sus enemigos la verán y temerán. La copa de vértigo, la copa de la ira que hará temblar a los pueblos será una copa de justicia en las manos de Jehová, como lo presenta Job capítulo 5, versículo 8 en adelante. Los poderosos serán quebrantados, ninguno de ellos escapará de la ira de Dios. Jerusalén será piedra pesada que despedazará a todo aquel que intente atacarla. Ese será día de victoria, día de triunfo, día que todos estaban esperando. Es la victoria final, cuando el caballo, animal propio para la guerra, será golpeado con pánico. Cualquier ejército que contaba con una buena caballería generalmente se alzaba fácilmente con la victoria. Los egipcios contaban con un ejército equipado, con una buena caballería y fueron rivales de los israelitas casi todo el tiempo. El jinete no escapará del castigo, será castigado con locura. En la tertulia que hemos tenido hace unos días atrás, Ramón Ubillos y Miguel Díez hablaban sobre eso. Un jinete loco montado en un caballo asustado de pánico no representa ningún peligro para nadie. Jerusalén está segura en Dios. Lo que llama la atención de estos últimos capítulos de Zacarías es que podemos ver a Judá luchando contra su capital, Jerusalén. El odio de las naciones contra Jerusalén parece contagiar a los mismos judíos que no habitan en la capital, a pesar de que Judá peleará en su contra y nada podrán hacer, porque ellos mismos se darán cuenta de que quien pelea por la ciudad santa es Dios. Pelear contra Jerusalén era pelear contra Dios, pues la gloria de Dios les daría poder. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Verdad? Hace unos años atrás teníamos a Hugo Chávez, que se atrevió a decir con orgullo, con prepotencia: maldigo desde mis entrañas a la nación de Israel. Al poco tiempo falleció por un tumor en su interior, en sus entrañas. El mismo día que maldijo a Israel, se le detecta ese tumor. Maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. Judá era un reino pequeño, constituido por las tribus de Judá y Benjamín, y su territorio también era relativamente pequeño. Pero Dios lo usaría para destruir a las naciones. Dice la palabra que será como brasero de fuego entre la leña. Los dirigentes arderían hasta consumirse. Entre las gavillas parece hacer referencia a una práctica en esa región de quemar las gavillas de los enemigos, destruyéndoles sus cosechas. Si tú destruyes las cosechas a una nación, en un futuro esos morirán de hambre. Y en Jueces capítulo 15 encontramos a Sansón,
utilizando 300 zorras con teas en las colas de cada par de zorras para destruir la cosecha de los filisteos. Los filisteos. ¿Sabes en qué región están, no? Si tú tienes que ubicar a los filisteos hoy en día en la actualidad, ¿sabes dónde están, no? En Gaza. Cuando la siega está cerca, los campos se vuelven propicios para una destrucción completa. Y esa fue una de las cosas que hizo Sansón, una de las tantas cosas que hizo. Hizo tantas cosas buenas y malas. Conocemos la historia de Sansón. Pero vemos, y la palabra dice que los filisteos eran como terroristas, que atacaban, que asesinaban. Podemos decir que los filisteos ahora mismo son los terroristas de Hamás y están en Gaza. Están metidos, están camuflados entre los civiles, entre la población. A pesar de que la gloria será para Jerusalén, Judá también será restaurada para evitar el orgullo de los habitantes de Jerusalén. La bendición alcanzará a toda Judá. Al principio estará en contra de Jerusalén, pero no será olvidada. Judá también será rescatada. Y aquí nos deja claro la idea de que la liberación y la restauración será obra de Dios, no del hombre. Sin mérito alguno de parte del hombre, Dios defenderá a los habitantes de Jerusalén de la manera más prodigiosa. Será un verdadero milagro, pues el israelita débil será como David. El rey David fue muy famoso por su espíritu valeroso. Él encabezó un grupo de hombres invencibles, los famosos valientes de David. Él era débil. Por supuesto, tenía sus debilidades. Pues dice la palabra que el débil será como David, y la casa de David, Jerusalén, será como Dios, como el ángel de Jehová invencible. Zacarías usa el término ángel de Jehová como sinónimo de Dios, dándole un reconocimiento de divinidad. La restauración de Jerusalén no será únicamente una restauración material, también experimentarán un cambio espiritual. Tiene que venir juicio de Dios a Israel, tiene que venir arrepentimiento, restauración a Israel. El Señor derramará en su pueblo un espíritu de gracia que reconocerá el poder de Dios, un espíritu de humildad que conduciría a la súplica por el pecado. El pecado que ahora mismo tiene todas las naciones, incluida Israel. Israel ha perdido ese espíritu de oración. Ese espíritu de oración característico de un pueblo humilde. Ahora Israel depende de su conocimiento, de su intelecto, como te compartí hace un ratito atrás, y por eso han atacado los enemigos, porque Israel ha pensado que tenía todo controlado, tenía todo bajo control, y se ha dado cuenta que no. Había en el corazón del pueblo vanidad, orgullo, pasión de grandeza, pero en aquel día no será así. A veces resulta difícil seguir la línea del pensamiento que tiene el profeta Zacarías, porque luego de esta promesa se introduce un tema totalmente diferente, presentando a un mártir que podría ser el mismo profeta. Josías, por ponerte un ejemplo, fue un buen rey. Bajo su gobierno el pueblo vio una renovación espiritual. La idolatría fue erradicada, así como las prácticas espiritistas. Bajo su reinado, bajo el gobierno de Josías, se celebró la Pascua de una manera tan solemne, tan grandiosa, que desde el tiempo de los jueces no se había celebrado nada igual. Y cuando murió toda Jerusalén y toda Judá, hicieron duelo por él. ¿Pero qué sucedió? Que se levantó otro rey. Se levantan reyes que no están alineados a la voluntad de Dios y permiten la idolatría, que eso es lo que está sucediendo en Israel. Idolatría. El ejemplo que hemos puesto es Tel Aviv. Podríamos decir que Tel Aviv ahora mismo es la Sodoma y Gomorra del Antiguo Testamento. Es la ciudad número 1. Podríamos decir que es la capital del movimiento LGTBI ahora mismo, en todo el mundo. Es la ciudad número 1, Tel Aviv. La idolatría. Leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido.
poco a poco se irán adentrando en los hogares, en las personas. Esto es triste, ¿verdad? La idolatría siempre fue una amenaza exterior. La amenaza más destructora era la influencia interna a través de falsos profetas. Los profetas constituían un grupo importante, profetas de profesión. Se formaban en escuelas y a los integrantes se les llamaba hijos de profetas. Pues ¿sabes lo que hacían los reyes en esa época? Los profetas que no daban profecías de bendición para los reinados, para esos propios reyes, los asesinaban. En vez de ser una bendición, resultaban en una maldición. Para ganarse el favor del pueblo, profetizaban lo que no les había sido relevado. Aquello que resultara agradable al oído, eso es lo que valía. Sabían lo que el rey quería oír, y eso le hacían oír. Y en los días del rey Acab, el profeta Micaías fue llamado para consultarle si Jehová le daría la victoria. 400 profetas oficiales habían profetizado una victoria, pero Micaías profetizó la derrota, y así sucedió. El mismo rey Acab fue muerto en esa ocasión. Sucederá en aquel día que los profetas serán eliminados, como una clara referencia a la eliminación del profeta profesional, entre comillas, falso profeta. Necesitamos profecías. Necesitamos que Dios nos revele lo que va a suceder. Y si no lo hace, a seguir confiando, con fe, esperando en Dios. Prepárate porque estamos en los tiempos finales, tiempos peligrosos. Israel es el reloj profético de Dios. Lo que suceda en Israel marcará un antes y un después en toda la humanidad. Ora por Israel, ora por las naciones enemigas. Es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Orar por la paz en Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén nosotros también tendremos paz. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Tiempos difíciles se acercan. ¿Estamos preparados para estos tiempos? ¿Será destruida Israel? De una manera breve hemos respondido a esa pregunta.